El tercer problema que vamos a resolver es un problema sobre cogeneración, que es adaptación del problema 5.6 propuesto en el libro. Lo seleccionamos porque es un caso que se presenta con frecuencia en las instalaciones de cogeneración. Normalmente, en las que tienen caldera de recuperación, se instalan quemadores de postcombustión para aumentar la temperatura de los gases y así aumentar la producción de vapor. Además, este problema va a ser muy útil para reforzar lo que habéis tenido que estudiar a lo largo de la semana y también servirá para enseñaros cómo se calcula una caldera de recuperación, igual que la que tenéis en el trabajo de asignatura. Como sabéis, un sistema de cogeneración es un conjunto de equipos en los que a partir de un mismo combustible F se obtiene electricidad o potencia mecánica W y calor Q. La instalación del problema consta de una turbina de gas en la que a partir de un combustible, en este caso gas natural, se produce energía mecánica que se transforma en electricidad en un alternador y el calor que sale de la turbina con los gases de combustión se aprovecha en una caldera de recuperación para producir vapor saturado. Según las clasificaciones más habituales, esta instalación sería una instalación de cogeneración con ciclo de cabecera, es decir, primero se produce la electricidad y con el calor residual, es el calor residual, los flujos de calor residual los que se aprovechan para ser transformados en calor útil. Según el tipo de motor, evidentemente se basa en una turbina de gas. El tamaño de la instalación es un tamaño normal, por lo que no sería microcogeneración. Y según el modo de aprovechamiento del calor, se trata de un sistema de cogeneración de uso indirecto, es decir, el calor del motor se transfiere a un segundo fluido, en este caso agua-vapor, para producir calor útil, en este caso vapor de agua. Según nos dice en el enunciado, en la turbina de gas se producen 10.220 kilovatios de electricidad con un rendimiento del 31,2%. Esta información ya nos permite calcular cuántos kilovatios de energía entran con el combustible. El rendimiento eléctrico es la potencia eléctrica producida dividido por la potencia que entra con el combustible, así que podemos calcular la potencia que entra con el combustible, la potencia F, que es 32.756 kilovatios. Nos dicen además que los gases salen de la turbina a 488 grados Celsius y que sale un flujo másico de 42,3 kilos por segundo y nos dan también el calor específico de los gases de combustión. Estos gases se llevan a una caldera de recuperación donde transferirán su energía térmica a un flujo de agua que se convierte en vapor saturado. Vamos a proceder a calcular la cantidad de vapor, M sub V, es la incógnita, que puede producirse a partir del calor disponible en los gases de combustión y agua que entrará a la caldera a 80 grados Celsius. Cuando se diseña una caldera de recuperación para producir vapor, debe de fijarse la presión en el calderín, el pinch point del evaporador y el approach del economizador. En este caso, la caldera se encuentra presurizada a 20 bares, su pinch es de 10 grados Celsius y su approach es de 0 grados Celsius. Esa caldera de recuperación la vamos a representar mediante un diagrama sencillo y el perfil de temperaturas. La figura de arriba de arriba a la derecha, representaría la caldera de recuperación con un único nivel de presión. Esa presión en el calderín determina las propiedades de saturación del agua, es decir, la temperatura de saturación del agua a 20 bar es de 212,4 grados Celsius y esa presión de saturación también
define las entalpías del agua como líquido y vapor saturados, que son las que tendrá el agua-vapor en el interior de la caldera. Aunque estos datos los proporciona el propio enunciado, también podrían obtenerse de una tabla de propiedades para el agua. Lo mismo para el caso de la entalpía del agua a la entrada de la caldera de recuperación, conocida su temperatura, 80 grados, y su presión. Podría sacarse de una tabla o se puede estimar aproximadamente a partir del calor específico que también se proporciona en el enunciado. Así ya tenemos las entalpías del fluido en el lado agua-vapor. El diagrama de temperaturas inferior muestra la evolución de las temperaturas tanto para los gases como para el agua-vapor. Los gases, como se dice, entran a 488 grados Celsius y se puede calcular cuál es la temperatura a la salida de los gases a la salida del evaporador. El salto de temperaturas pinch, que según nos dicen es 10 grados Celsius, es el salto mínimo de temperaturas en la caldera y es la diferencia entre la temperatura de los gases a la salida del evaporador y la temperatura del líquido saturado. Conocida la temperatura de saturación del agua, 212 grados Celsius, y sabiendo que ese delta de T-pinch es de 10 grados, se puede calcular la temperatura de los gases en ese punto TGI, que será 222 grados Celsius. Ahora ya se tiene toda la información para poder estimar el flujo másico de vapor saturado que se producirá en la caldera de recuperación y vamos a plantear los balances de energía necesarios. Nos centramos en el evaporador, igualando los balances de energía al evaporador en el lado de los gases y en el lado vapor. Igualando estos balances de energía, podemos, y como conocemos todo, podemos despejar y podemos llegar a calcular cuál es el flujo de vapor, con los datos que nos dan en el enunciado: flujo de gases, calor específico de los gases, la temperatura con la que entran los gases a la caldera de recuperación y la temperatura a la salida del evaporador que hemos calculado anteriormente, dividido por el salto de entalpía, el salto entálpico en el evaporador para el caso del vapor, que no es más que el calor latente de vaporización. Obtenemos que en esta caldera, a partir de esos gases, se pueden obtener 6,55 kilogramos por segundo de vapor de agua. Ahora, conocido entonces el flujo de vapor, que no deja de ser más que el caudal másico de agua que va a circular por la caldera de recuperación, podemos ahora calcular el balance de energía a toda la caldera, como se indica, como se recoge en la diapositiva, con los datos conocidos para el lado del agua. Así calculamos el calor aprovechado en la caldera de recuperación, que será el calor útil del sistema de cogeneración. Como ese calor intercambiado en la caldera de recuperación, el calor aprovechado, es exactamente igual que el calor cedido por los gases, podemos despejar de esta expresión la temperatura de los gases y así saber que a la salida de la caldera de recuperación los gases se habrán enfriado hasta 141 grados Celsius. Ahora ya tenemos la información necesaria para calcular el rendimiento de la caldera de recuperación. Este rendimiento de la caldera de recuperación se define como la ratio entre el calor aprovechado o calor útil y el calor realmente disponible en los gases. El calor aprovechado en la caldera de recuperación lo acabamos de calcular
hemos dicho que es de 16.133 kilovatios, hemos calculado a partir de plantear el balance de energía a la caldera de recuperación del lado de los gases, y también podemos calcular el calor disponible en los gases, que no es más que la energía térmica que llevarán los gases, tomando como referencia la temperatura ISO. Sustituyendo aquí los datos, también podemos ver que, simplificando, el rendimiento de la caldera de recuperación es la ratio entre el salto de temperatura de los gases en la caldera de recuperación y la diferencia que habría entre la temperatura de los gases a la salida de la turbina y la temperatura de referencia. Aunque no se pregunta en el problema, en esta diapositiva podéis ver el cálculo de los principales parámetros del sistema de cogeneración, calculados a partir de la potencia del combustible, de la potencia eléctrica producida y del calor útil en la caldera. En la segunda parte del ejercicio se plantea el caso de que la cantidad de vapor demandada aumente un 10%, por lo que en consecuencia se necesitará un flujo de calor un 10% mayor al calculado en el apartado anterior. Como se ve en la diapositiva, el nuevo flujo másico de vapor será de 7.205 kilos por segundo, para lo que se requerirán 17.746 kilovatios de calor útil en la caldera. Este flujo de calor adicional se obtiene aumentando la temperatura con la que los gases de escape de la turbina entran a la caldera de recuperación, y se consigue instalando un quemador a la salida de la turbina. En realidad, la combustión de gas natural en este quemador aporta una cantidad adicional de gases, pero se va a suponer que es despreciable. Ahora, con los datos ahora conocidos, solo podemos, si nos fijamos en el diagrama, en el perfil de temperaturas, con los datos que conocemos, solo podemos plantear el balance de energía al evaporador por el momento, para estimar el calor que ha de intercambiarse en este evaporador para producir esta nueva cantidad de vapor saturado. Una vez conocido, se puede estimar este nuevo calor cedido en el vaporizador, se calcula a partir del nuevo flujo de vapor y los saltos de entalpía en este evaporador o vaporizador. Una vez conocido entonces este calor cedido en el evaporador, se puede estimar la temperatura con la que deben de entrar los gases a partir del balance de calor al evaporador, pero en este caso al lado de los gases. La temperatura a la que tendrán que llegar los gases a la caldera de recuperación para producir todo ese vapor va a ser de 514,6 grados Celsius. Para aumentar esa temperatura, desde los 488 grados con los que salen los gases de la turbina hasta 514,6, que son los que se necesitarían para producir este vapor, se necesita un aporte adicional de energía en el quemador de postcombustión, que también puede ser calculado como el salto de entalpías de los gases de combustión. Tras la cesión de energía de los gases en la caldera, es decir, planteando el balance de energía ya a toda la caldera, podemos llegar a calcular la nueva temperatura con la que saldrán los gases de la caldera. Ahora esta temperatura de salida será de 133,2 grados Celsius.
el rendimiento de la caldera de recuperación se calcula exactamente igual que como se ha explicado anteriormente. Aquí tenéis los resultados obtenidos. Por último, en el problema se pide que se calcule el ahorro de energía primaria que supone aprovechar la energía de los gases para producir vapor en lugar de utilizar una fuente de energía adicional. Según el enunciado, se supone que la instalación de cogeneración va a funcionar 6.000 horas anuales sin quemador y 2.000 horas anuales con quemador. El ahorro de energía primaria es la diferencia entre la energía que se consumiría, tenéis aquí abajo, es la diferencia entre la energía que se consumiría en el esquema de aprovisionamiento convencional, lo vamos a llamar E sub F con asterisco, y la consumida en la instalación de cogeneración, la llamaremos F, E sub F, para la misma producción de electricidad y de calor. Así, calculamos la electricidad cogenerada y el calor cogenerado, la electricidad, los kilovatios de electricidad producidos en la turbina son el producto de las horas de funcionamiento anuales y la potencia eléctrica cogenerada. El calor producido es también la suma del producto de las horas y la potencia térmica cogenerada para los dos periodos, 6.000 horas por la potencia útil en la caldera de recuperación sin quemador de postcombustión y 2.000 horas multiplicado por la potencia de calor útil en la caldera de recuperación con el quemador de postcombustión. La energía, la suma de la energía consumida en la instalación de cogeneración es la suma de la energía aportada por el combustible de la turbina, F, que lo hemos calculado antes, y la aportada por el combustible del quemador de postcombustión en las horas en las que este quemador esté funcionando. Así que la instalación de cogeneración consume 264.524 kilovatios hora de energía en forma de combustible por año. La energía que se hubiera consumido para obtener dichos productos, supuesto un rendimiento convencional de la generación eléctrica del 35% y de la producción de vapor del 90%, se puede estimar a partir de la energía eléctrica y la energía térmica cogeneradas y dichos rendimientos. Así que el ahorro de energía primaria, como hemos dicho, es la diferencia entre estas dos cantidades. Es instalar un sistema de cogeneración para cubrir las demandas de calor necesarias para producir esa cantidad de vapor supone un ahorro respecto del esquema convencional de 116.065 kilovatios hora al año.